Hoy se ha presentado un hecho bastante grave de alteración del orden público, pero además una muestra inequívoca que el gobierno nacional está caminando por una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad en medio de los procesos de paz que ha abierto en el marco de la denominada paz total que ha venido planteando el presidente Petro como la solución a muchos de los conflictos con los grupos armados ilegales que operan en muchas zonas del país. Pero este capítulo tiene singular importancia. ¿Por qué tiene singular importancia? Porque se supone que el gobierno nacional está sentado en una mesa de diálogo con las disidencias de las FARC. Lo que no conocíamos en el país era que las disidencias de las FARC y los miembros del ELN y de todos los grupos que están conversando actualmente con el gobierno nacional, esos delegados en las mesas tienen una protección especial prestada por la Unidad Nacional de Protección, valga la redundancia, es decir, un esquema de seguridad compuesto por camionetas blindadas, por escoltas armados y por supuesto todo eso con cargo al Estado, que entre otras cosas, hay que decirlo, como el Estado no produce dinero ni siembra dinero para que crezca una matica de plata, finalmente todos esos escoltas, todos esos recursos que están destinados en estos momentos a proteger a ciertos delincuentes, están a cargo de nosotros, quienes contribuimos con los impuestos. Hasta allí uno pudiera pensar, bueno, es lógico que si están en estos momentos en un proceso de paz, en una negociación, estas personas tengan unas mínimas garantías de seguridad y para moverse por el país y para evitar que terminen en medio de estas discusiones y en medio de estas rondas de diálogos asesinados por la cantidad de enemigos que puedan tener cada uno de los dirigentes de estos grupos. Lo que sí no es permitido es que en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección se movilice a alguien que tenga una orden de captura vigente. Pues bien, esto sucedió hoy en carreteras del departamento de Antioquia. 7 camionetas, un convoy, una caravana de la Unidad Nacional de Protección fueron requeridas por unidades del Ejército Nacional en un puesto de control en la vía que de Medellín conduce a Anorí, más específicamente en el puente Gavino. Lo verdaderamente paradójico es que muchos de los que estaban allí en medio de ese esquema de seguridad, es decir, los protegidos, dijeron que no iban a bajarse de las camionetas, que ellos necesitaban garantías de seguridad, y esto fue visto como sospechoso por parte de las autoridades, por cuanto estamos hablando de la Unidad Nacional de Protección, que es un organismo del Estado, y estamos hablando del Ejército Nacional, y el que nada debe, pues nada teme. Esto generó sospechas y el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, estuvo diciendo desde bien temprano que había una seria sospecha que en ese convoy iba una persona que tenía una orden de captura vigente, pero no cualquier persona. Estamos hablando de alias Firu, que es el cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de la FARC. Este sujeto, que también es conocido como alias Leo, tiene un amplio prontuario criminal. Entre otros delitos, tiene orden de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, terrorismo, hurto calificado agravado, entre otros. Es decir, tiene un gran prontuario delictivo y él no aparece dentro de los negociadores de paz que están sentados en la mesa con el gobierno por parte de las disidencias de la FARC. Es decir, los señores de la estructura de las disidencias de la FARC, alias Andrei y alias Calarca, quienes sí participan en las conversaciones de paz con el gobierno nacional del presidente Petro, estaban camuflando dentro de ese esquema de seguridad que pagamos todos aquí en el Estado a un delincuente con un prontuario muy nutrido y de una peligrosidad muy alta. Pero no solamente fue capturado él, también al lado de alias Firu fue capturada Julie Vélez, alias La Mona o Erika, quien estaba armada y es la pareja sentimental de Calarcá,
y Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro o el ruso, cabecilla de la estructura 18 de las disidencias de la FARC, alias Firu, como cabecilla de la estructura 36 del Estado Mayor o las disidencias de la FARC, es uno de los señalados de estar detrás de la instalación del campo minado en el municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia, en el que murieron 6 militares y otros 3 resultaron heridos. Mire la paradoja. Estamos hablando que un cabecilla de una estructura criminal que no hace parte de los negociadores que están sentados en la mesa de paz con el gobierno y que no murieron recientemente 6 militares y 3 más resultaron heridos en el departamento de Antioquia, concretamente en el municipio de Valdivia, se moviliza en unas camionetas protegidos por agentes del Estado y en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. En las camionetas, además, hallaron 60 millones de pesos en efectivo al interior de los vehículos. Los escoltas o las personas que iban coordinando el esquema han debido ver que estas personas no hacen parte del listado de protegidos y no han debido dejarlos subir a los vehículos. Ha dicho Augusto Rodríguez, que es el director de la Unidad Nacional de Protección. Ha dicho también que los 60 millones no se sabían dónde los tenían metidos, pero en vehículos de la UNP no se debe llegar a ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas. Y hay que decir, movilizaban entonces a 3 personas con órdenes de captura vigentes. Movilizaban 60 millones de pesos en efectivo, movilizaban armas, movilizaban equipos de comunicación y todo bajo la anuencia del gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Protección. ¿Quién falló? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el responsable de este encubrimiento de un bandido, de un delincuente, de una persona que está sindicada de haber asesinado a militares? Y sobre todo, después, la altanería con la que se dirige este grupo de personas a las tropas del ejército diciendo que ellos no se van a dejar requisar. Creo yo que es un buen momento para que el gobierno nacional revise con mucha cautela en qué van cada una de las mesas que ha venido abriendo con delincuentes como los del ELN o como de este Estado Mayor de las FARC, que son llamados disidencias de la FARC, y es evidente que han venido cometiendo todo tipo de abusos, pero este ya es la tapa de la caja. Es decir, los colombianos con nuestros impuestos estamos financiando una estructura de seguridad para que encubran unos delincuentes, para que encubran unos criminales que son asesinos de militares, pero que además son cabecillas de una estructura armada. Repito, alias Firu tiene órdenes de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y portes de armas, terrorismo, hurto calificado y agravado, entre otros. Quiere decir que no estamos hablando de un sujeto cualquiera, no estamos hablando de un militante de esta estructura criminal cualquiera. Estamos hablando de un cabecilla con gran poder económico y también con gran poder de destrucción y de hacer mucho daño. De hecho, lo corrobora los 60 millones de pesos en efectivo que llevaban en la camioneta, así como casual, como cuando uno sale de paseo y se lleva 60 millones de pesos en efectivo, pero además las armas y los otros dos sujetos que fueron capturados en medio de este operativo. Vuelve a flaquear el gobierno nacional y vuelve a ponerse en evidencia que la autoridad aquí, o el principio de autoridad aquí, no parece ser el que se impone en todos estos diálogos con las estructuras criminales, porque, como decía el expresidente Juan Manuel Santos, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y los criminales de las llamadas disidencias de la FARC siguen delinquiendo, siguen matando policías, siguen asesinando militares, siguen estando en operaciones contra el Estado y además de eso siguen extorsionando, siguen poniendo en práctica el narcotráfico y otro tipo de delitos. Así que aquí nada está arreglado, nada está acordado y lo peor, estamos utilizando o están utilizando los medios del Estado
para ocultar delincuentes. Yo pregunto hoy, ¿cuántos alcaldes del país, cuántos concejales, cuántos periodistas, cuántos dirigentes sindicales en este momento han venido reiterándole a la Unidad Nacional de Protección acerca de la vulnerabilidad que tienen y de las serias amenazas que tienen sobre su vida? Y a ellos no les dan escoltas, a ellos no les dan camionetas blindadas, a ellos no les dan esquemas de protección, pero en cambio a los bandidos parece que le facilitan todas estas herramientas de manera muy, pero muy rápida, y sobre todo que terminan de ocultando a estas personas, ocultando a estos bandidos en medio de estas caravanas que deben ser revisadas muy bien. Todos estos protocolos por parte del Estado, no solamente en este particular caso de los diálogos, de la mesa de diálogo con las llamadas disidencias de la FARC, sino de todos los diálogos con el ELN y todo bandido que se movilice en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección y que tenga una orden de captura vigente y que no haga parte de las mesas de diálogos, porque si no estuviera, sino lo que nos dejaría como gran conclusión es que están utilizando los bienes del Estado pagados por todos los colombianos para ocultarse, para mimetizarse y para seguir ejerciendo esta operación criminal que tanto daño le hace al país.